Definitivamente cada vez que Gustavo Petro trina arma un revuelo impresionante. Hoy no ha sido la excepción, pero antes de entrar en materia, quiero destacar que en el momento que estamos editando este video se acaba de producir una noticia muy importante. La zona del Bajo Cauca, esa zona que nos tenía tan preocupados, estábamos pendientes de cómo iba a ser el actuar del gobierno, cómo iba a ser el actuar de la fuerza pública. Apoyamos y respaldamos nuestra fuerza pública y obviamente pues también la forma del actuar de este gobierno. Pues emite un trino en el momento que estamos haciendo este video, un trino de última hora donde dice: Gustavo Petro, agradezco a la fuerza pública todo su esfuerzo de trabajo en el Bajo Cauca. Hoy hay completa normalidad en la movilidad, no hay territorios confinados y estamos entregando las ayudas humanitarias. Perfecto, aplaudimos esa noticia porque ya estaban diciendo que eso fue uno de los trinos de esta mañana con el que comenzó el día. Ya estaban diciendo que habían 16 municipios confinados. Me refiero a este trino que publica Noticias Caracol, donde dice que cientos de antioqueños se reunieron en Medellín para exigir que pare la violencia en el Bajo Cauca. 16 municipios del departamento permanecen confinados. Gustavo Petro inmediatamente le responde: no hay 16 municipios confinados en el Bajo Cauca. Desde anoche hay plena normalidad y, como vimos, Gustavo Petro lo acaba de confirmar. Total normalidad, afortunadamente, aunque hay que tener recelo, y por eso excelente la idea también de que esta acción que tuvo Gustavo Petro, que tuvo el gobierno, de que más de 10.000 hombres permanecerán en esa zona del país, custodiando que todo continúe normal y actuando contra toda ese tramado de minería ilegal, apabullante, que está destruyendo nuestros ríos, nuestro ecosistema, que no es justo. Eso también es de todos y a punta de mercurio nos van a acabar con el río. Entonces, bien por esa noticia, aplaudimos eso y con eso quisimos comenzar este Noti Petrovsky, que, como le digo, ha estado cargadito. Entonces, yo escribí en el trino que hicieran un sacrificio por el bien incluso de ellos mismos, porque si se alza la tasa de interés estrepitosamente, pues la gente deja de endeudarse o no paga las deudas que ya tiene y el banco se va al suelo. No es sino que el deudor no pague y el banco quiebra. Ya he visto que han quebrado, todavía no sabemos bien por qué, pero han quebrado 2 bancos en 2 días, 3 bancos en los Estados Unidos. Es por eso. Pues los deudores quedan con la alza de la tasa de interés, muchos, pues los más débiles primero, van dejando de pagar, empresarios van dejando de pagar, se van quebrando los negocios, el que compró una casa con eso queda colgado porque el sueldo no le alcanza, etcétera, y el banco empieza a tener problemas. Entonces sugerí a los bancos que redujeran sus utilidades, que incluso este año no pensaran en ganancias, bajando la tasa de interés, y entonces hicieron caso. Ya van como 12 bancos que hicieron caso. Ojalá, ellos lo están haciendo en el crédito de consumo, ojalá fuese para el crédito de producción. Si la gente colombiana que usa el crédito y aprovecha ahora que bajan las tasas, comprasen productos colombianos, no importados, entonces generaríamos puestos de trabajo y crecería la economía colombiana. Escuchamos hablar de bancos, de tasas de interés, bancos que quebraron en Estados Unidos. Efectivamente, el Silicon Valley Bank quebró el pasado viernes 10 de marzo, anunció su quiebra, una quiebra que ha desencadenado una caída en bolsa en los más importantes bancos del mundo. Hemos visto, por lo menos aquí en España, hoy el día ha estado, no se ha hablado de otra cosa. 6 de los bancos más principales que cotizan en bolsa han perdido más de 11.800 millones de euros. Una caída estrepitosa que, como lo escuchamos, Gustavo Petro lo venía hablando, hablaba de ese tema y seguramente pensó: oiga, y el dinero de los colombianos, el dinero de las pensiones está fuera del país, como lo vamos a ver ahora. Entonces, yo no entiendo qué es lo que pretende esta derecha, que a qué es que se tiene que dedicar un presidente. Él lo explica también más adelante, está entre sus funciones. ¿Para qué está un presidente? Para preocuparse por el pueblo, para preocuparse por el dinero del pueblo, por las pensiones. Si él sabe que el dinero está afuera, pues hay un alto riesgo de que la platica se pierda. Entonces, si trina eso, si da una opinión,
malo. Si no dice nada, malo. Entonces no entiendo qué es lo que debe hacer entonces un presidente. Quedarse callado y esperar que la politiquería de siempre, que son los encargados de prever estos fenómenos económicos mundiales, entonces esperemos y que se pierda. Ya han habido cuestiones anteriores, pasó en el 2008, como también lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y cuál ha sido la cronología desde que Gustavo Petro lanzó ese tweet pidiendo que trajeran la platica de las pensiones que está fuera del país. Gustavo Petro trinó en las primeras horas de la mañana: le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55%, ojo con este dato, el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país. Entonces, eso fue lo que publica Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Obviamente, inmediatamente salió Paloma Valencia y le dice: presidente, los administradores de riesgo sabrán evaluar técnicamente lo que conviene a los ahorradores. Los administradores de riesgo. ¿Qué confianza da el mercado interno con un presidente que se mete en la administración de los fondos? O sea, preocuparse por, no sé si esas sean las funciones. Dice: ex senadora, si se lee la Constitución encontrará que esa es una de mis funciones constitucionales. Esa es otra de las funciones, según lo dice Gustavo Petro. Si lo dice él, es porque está seguro. O sea, que viene otro pleito jurídico, así también como no dejaron y le tumbaron la decisión de que él interviniera también personalmente en la administración de los servicios públicos, en las tarifas de los servicios públicos. Echaron ese decreto atrás, pero también eso se está buscando la forma legal para que Gustavo Petro asuma personalmente, como lo ha dicho. Entonces, esta fue la respuesta de Paloma Valencia, pero miren lo que también, bueno, ya explica que el 55% de la cartera del raíz está fuera de él. Pero miren lo que dice Alexander López. Las AFP han sacado del país alrededor de 190 billones de los ahorros pensionales en un escenario volátil debido a la caída de los mercados de valores extranjeros, arriesgando la vejez de la población. Resulta urgente traer el dinero al país para evitar una crisis como la del 2008. Y hace otro trino que dice, hablando de países, dice: en Suecia, el director del mayor fondo de pensiones admite el error de inversión de 2.1 billones de los ahorros pensionales en 3 bancos de nicho estadounidense. Acá el presidente Gustavo se pronuncia en ese sentido con base en la realidad y lo atacan sin sentido. Dice también Víctor Ovalle, traemos este dato: 198 billones de pesos sacaron del país los fondos privados de pensiones. Con la quiebra de bancos estadounidenses y de otros más en riesgo, en varios países nos saldrán con el cuento de que esa plática se perdió. Lo dijimos, así sucedió en 2008. Ya ven por qué se requiere también una reforma pensional. Pero bueno, ¿qué es lo del Silicon Valley? ¿Por qué se cayó? Vamos a leer, no se me vayan, que ustedes a veces se me van cuando vamos a leer, así que no se vayan, suscríbanse de paso al canal, denle el like si les ha gustado el video. Saben que de eso vivimos, el logaritmo, y jugar con el logaritmo de YouTube depende mucho de un like, de una suscripción. Todo eso para nosotros es muy importante. Entonces, vamos a leer. La fuente es neutral, es un portal español que nos explica, y vamos a cogerlo de fuente para entender qué es lo que pasó con este Silicon Valley Bank que ha sido la noticia en todo el mundo el día de hoy. Bueno, desde el viernes ha sido noticia. Silicon Valley Bank, la entidad especialista en préstamos a emprendedores a pequeñas empresas tecnológicas en Estados Unidos, quebró el pasado viernes 10 de marzo, después de días de caídas. La onda expansiva de la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera de 2008 ha provocado la intervención de la Reserva Federal del Departamento del Tesoro y del organismo regulador estadounidense, que han anunciado que dispondrán de fondos adicionales para garantizar el pago de todos los depósitos del banco. De esta forma, Washington trata de evitar que las consecuencias del colapso de la gran institución se extiendan por todo el sistema financiero. Por el momento, su quiebra ya se ha llevado por delante a otros bancos, como el Signature Bank de Nueva York, que cerró el domingo, según informa Reuters, y el Silvergate Bank, que anunció el pasado miércoles el cese de sus operaciones y la liquidación de sus activos. Escuchamos a Gustavo Petro, que hablaba de 3 bancos. Aquí están los datos. Ambas eran entidades que concedían préstamos a empresas de criptomonedas. Además, la quiebra del Silicon Valley ha provocado que el Banco de Inglaterra haya decidido vender a la filial británica al banco HSBC
a cambio de una libra esterlina, como ha anunciado en un comunicado. Los movimientos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha apresurado a mandar un mensaje de tranquilidad. Los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro, sus depósitos están seguros, ha dicho el demócrata en una breve declaración televisada desde la Casa Blanca. Permítame también asegurarles que no nos detendremos aquí, haremos todo lo que sea necesario. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La quiebra del Silicon Valley Bank, poco conocida internacionalmente porque su trabajo está centrado en financiar empresas emergentes del sector tecnológico, comenzó a fraguarse al mismo ritmo que la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés. El Silicon Valley Bank era un banco para startups, por tanto tenía mucha liquidez. El ratio de préstamos sobre depósitos era muy baja porque sus clientes son empresas y ese exceso lo invirtieron sobre todo en botones del tesoro, deuda pública en un momento en el que los tipos de interés eran muy bajos y el valor del bono era más alto, explica a Neutral.es Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, la subida de los tipos de interés, el temor a una recesión y la ralentización del mercado dificultaron a la empresa continuar rentabilizando su efectivo. Para hacer frente a esta situación, la entidad anunció el miércoles que había vendido 21.000 millones de dólares en valores con una pérdida de 1.800 millones y que trataría de recaudar 2.250 millones en capital. Para ello, el banco tenía un plan. Pretendía vender 1.250 millones de dólares en acciones ordinarias y otros 500 millones en acciones preferentes. Además, anunció un acuerdo con el Fondo General Atlantic para vender otros 500 millones de dólares en acciones ordinarias. Al anunciar esta ampliación de capital, algunos de los depositantes de esas startups hicieron pública su intención de retirar todo el dinero del banco, una decisión que tuvo mucho eco en el mundo financiero y generó un pánico bancario general, añade Sanabria. Ese pánico se tradujo en una estrepitosa caída en bolsa que no se hizo esperar. Las acciones del banco se desplomaron un 60% al día siguiente, el jueves, según el Nasdaq, índice bursátil de Estados Unidos que recoge los 100 valores de las compañías más importantes del sector tecnológico. Las acciones del Silicon Valley Bank no volvieron a cotizar el viernes. El rescate, las autoridades en Estados Unidos intervienen al Silicon Valley Bank. El viernes, la Corporación Federal de Garantías de Depósitos, por sus siglas en inglés, se hizo con el control del Silicon Valley Bank. Todos los depositantes asegurados tendrán pleno acceso a sus depósitos a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023, por la mañana, escribió en un comunicado el regulador en un intento de aportar certezas en una situación de gran incertidumbre. El organismo regulador cubre en los depósitos de los clientes hasta los $250,000, tal y como recoge la legislación, una medida que se legisló para evitar el pánico bancario. Esto es, cuando una gran cantidad de población retira su dinero del banco al mismo tiempo ante el temor a perderlo, lo que provoca un colapso en el sistema, indica Sanabria. A partir de los $250,000, por tanto, los depósitos no están asegurados por la FDIC. Este es el principal problema tras la quiebra del banco. La mayor parte de los clientes del Silicon Valley Bank tienen cantidades mucho mayores en sus cuentas al tratarse en general de empresas del sector tecnológico, y no de particulares. Según los datos que publica la cadena CNBC, en diciembre de 2022 aproximadamente el 95% de los depósitos de Silicon Valley Bank no estaban asegurados. Para estos clientes que tenían en el banco, fondos de mayor volumen, las autoridades proponen otra solución. La FDIC pagará a los depositantes no asegurados un dividendo anticipado durante la próxima semana. Los depositantes no asegurados recibirán un certificado de administración judicial por el importe restante. A medida de la que FDIC venda los activos de Silicon Valley Bank, es posible que se realicen futuros pagos de dividendos a los depositantes no asegurados, continúa el comunicado del regulador al respecto. Para cubrir estos depósitos, las autoridades estadounidenses, invocando una excepción de riesgo sistémico, anunciaron que pondrán a disposición de los bancos del país fondos adicionales para garantizar el pago de todos los depósitos del Silicon Valley Bank. Tras recibir una recomendación de los consejos de administración de la FDIC y de la Reserva Federal, la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, previa consulta con el presidente Biden, aprobó medidas para permitir que la FDIC completara sus resoluciones de Silicon Valley Bank y Signature Bank de una manera que proteja plenamente a todos los depositantes.
tanto asegurados como no asegurados. Estas acciones se reducirán la tensión en todo el sistema financiero, apoyarán la estabilidad financiera y minimizarán cualquier impacto sobre las empresas, los hogares, los contribuyentes y la economía en general, indica en una declaración conjunta el Departamento del Tesoro de la Reserva Federal y la FDIC. Silicon Valley Bank es el 16º banco más grande de Estados Unidos, declaró 212 mil millones de dólares en activos del cuarto trimestre de 2022, lo que le convierte en la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de los Estados Unidos, solo superada por Washington Mutual, cuya quiebra en 2008 se produjo cuando el banco contaba con más de 300 mil millones de dólares en activos. Según Reuters, ante su quiebra, Silicon Valley Bank era el 16º banco de Estados Unidos con más activos. Entonces, ese era el artículo de Neutral, como lo digo, para que nos enteremos un poco de qué es lo que pasó y por qué este banco ha quebrado y por qué ha empezado esa cadena de quiebras bancarias y esa caída estrepitosa en bolsa. Por eso, la preocupación de Gustavo Petro, de preocuparse por la platica de las pensiones de los colombianos. Una gran cantidad está afuera. Vimos también, como lo dijo Alexander López, citando al gobierno de Suecia, que había admitido el error de haber invertido y no había sacado el dinero a tiempo. Entonces, ¿qué quieren que haga el presidente? Para eso no es un presidente, entonces yo no sé para qué se nombra un presidente. Y el mismo Gustavo Petro dice que esas son las funciones del presidente. Oiga, es que definitivamente esta gente ni siquiera la Constitución se lee. Pregunto, ¿para qué está un presidente? Estos no son los casos en donde debe intervenir la persona por la que uno votó, la persona que se eligió, la persona que está al frente de un país. Para esto no es. Entonces, ¿para qué están? No entiendo. Yo no entiendo entonces qué es lo que deberían sacar entonces un texto diciendo, vea, señores Centro Democrático, señores oposición, estas son las funciones de un presidente. Ustedes tuvieron el poder tanto tiempo y hacían lo que se les daba la gana. Ahora no, ahora el presidente también puede tomar decisiones importantísimas, como que diga Gustavo Petro que el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, el stock del ahorro de los cotizantes, están fuera del país y no dice nada. ¿Qué pretenden? Que porque son los... Y sale entonces la señora Paloma a decir los administradores de riesgo. ¿Quiénes son esos administradores de riesgo? ¿Quiénes son? Queremos saber quiénes son los administradores de riesgo que dicen que sabrán evaluar técnicamente lo que le conviene a los ahorros. Y así nomás. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Suecia, donde el jefe mayor fondo de pensiones de Suecia admite que su apuesta de 2.100 millones de dólares en 3 bancos estadounidenses de nicho vinculados a las consecuencias del Silicon Valley Bank fue un gran fracaso. Entonces, porque Gustavo Petro pregunta, da una sugerencia, aquí nadie está haciendo ningún decretazo, ni ningún dictador, ni nada. Simplemente hizo una sugerencia, como hizo la sugerencia también de que bajaran las tasas de interés y al final todos los bancos terminaron bajándola. Lástima que el Banco Agrario no se puso las pilas y fuera el primero en haber captado esa cantidad de clientes que hubiera significado que ellos hubieran sido el primer banco en bajar las tasas de interés. No, se dejaron ganar de los privados. Pero lo repito, entonces yo no sé cuáles son las funciones presidenciales, yo no sé entonces para qué están. Si se preocupa porque las tarifas del servicio público, que es uno de los problemas más grandes que tiene el país, se preocupa por eso, entonces malo. Le echaron atrás porque es Petro, es que es porque es Petro. Y porque es Petro y que aparte son unos ignorantes que no tienen ni idea de la Constitución, ni idea de qué es lo que están haciendo. Y esa gente era la que nos estaba gobernando, esa gente era la que estaba haciendo las leyes de razón, que ahora todo concuerda. Impresionante el nivel de descaro. Pero bueno, dejamos este tema ya, todo este tema al lado, esperamos a ver en qué termina todo esto, pero vemos y aquí en diarios y en medios españoles la noticia ha sido eso, la desbancada también y la pérdida, como lo dije, de 11.800 millones de euros, 6 bancos que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, abajo, se fueron en picada. Entonces, ¿cómo no se van a preocupar? Es que de verdad, esto no tiene razón de ser. Y bueno, y antes de cerrar ya este Notipetrovsky, tenemos una noticia que salta y que esta mañana la escuchamos. Drogas La Rebaja y el Ministerio de Salud llevan atención médica a las poblaciones más excluidas de La Guajira, confirma el presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín. Drogas La Rebaja. Increíble. Muy bien, dice el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas,
anunció que viene trabajando junto al Ministerio de Salud para que la empresa Droga La Rebaja, en la administración de la entidad, se vincule al modelo de salud impulsado por el Gobierno del Cambio en el departamento de La Guajira. Va a haber un camión dotado de Droga La Rebaja con un equipo médico del Ministerio de Salud, haciendo atención primaria en las zonas más apartadas de La Guajira, explicó. Con la iniciativa que será presentada en las próximas semanas, se beneficiarán las poblaciones más vulnerables del departamento. Para ello, la cartera de salud tiene mapeado, digamos, dónde habría mayor necesidad. Supongo que es la Alta Guajira y Maicao. Esto lo dijo Daniel Rojas Medellín. Entonces, una buena noticia, noticias del cambio, noticias que en realidad, y ahora seguro que sale la procuradora a suspenderlo por llevarle medicinas a La Guajira. Es que en ese nivel estamos. Entonces, pues ahora sí, dejamos este Noti Petrovsky. Esperamos que le guste, que le haya llegado, que la idea de transmitir los mensajes y todo eso que pasa a través de la cuenta de Twitter de Gustavo Petro, pues ahí hay mucha información válida que queremos traerles a todos ustedes. Esa es la razón de Noti Petrovsky. Señor presidente, siga trinando. Entonces, abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre. Gracias. Nos vemos en un próximo video, en un Noti Petrovsky, en un flash informativo, lo que sea, en una transmisión en vivo, aquí en Colombia con C de cambio, porque claro que sí, por supuesto que sí, otra Colombia es posible y está cambiando.